En las personas LGBTI y a su vez también porque a veces nos cuesta identificar violencias o a veces nos cuesta identificar de dónde viene ese malestar que a veces sentimos, que uno dice como, bueno, ¿y por qué me siento así? Y tal vez uno lo normaliza y uno dice, no, pues uno lo deja pasar y dice, no, no es para tanto, lo dejo pasar y si en algún momento pues llega a incrementarse, pues perpetúa esa violencia y no sabemos qué hacer. Entonces, nuestro objetivo con este encuentro es que aprendamos un poquito desde algunos factores tanto explicativos, teóricos, de por qué somos más vulnerables frente a las personas que no pertenecen a los sectores sociales LGBTI y qué podemos hacer al respecto en dado caso de, uno, cómo identificar la violencia y dos, a dónde acudir. Entonces, primeramente, Andrés nos va a estar compartiendo una presentación y cualquier duda y pregunta que tengan, pues no duden en irnos interrumpiendo. La idea es que esta reunión sea muy dinámica y que podamos ir participando cuando queramos. Así que adelante, Andrés. Listo, muchas gracias, Cristian. Voy a empezar por compartirles aquí pantalla. Me confirman que ya se esté viendo. Sí, ya se está viendo. Listo. Bueno, entonces digamos que para empezar, entonces, como nos comentaba Cristian, la idea es como poder empezar a ver, digamos, cómo es que nuestro contexto pues sociocultural pues influye en muchas de de todo, no solo las situaciones que vivimos, sino en cómo están pues configuradas pues no solo las relaciones sociales, sino pues en general cómo se configuran pues todos los sistemas que se interrelacionan pues en nuestra vida diaria. Entonces para eso vamos como a empezar con esta pregunta, pues muy de abrebocas, pero de pronto si alguno o alguno de ustedes quiera como comentar de pronto qué entendemos por violencia. Típicas quisiera que viéramos como las siguientes, las siguientes imágenes que están relacionadas con el hecho de que la violencia tiene como una particularidad y es que pues sirviendo pues a ciertas estructuras de la sociedad, lo que se ha buscado pues a lo largo de la historia es como normalizar pues ciertos actos, ¿no? Y vemos que muchas veces esa normalización pues a lo que conlleva es a que justamente no se pueda identificar cuando una acción está siendo violenta con otra persona, sino que muchas veces se puede dejar pasar. Entonces, los ejemplos que les traje el día de hoy van como enfocados, digamos, como a este lenguaje que se maneja en las redes sociales, que va pues acorde a lo que conocemos como los memes. Entonces quisiera que de pronto más allá, digamos, de solo de pronto ir viendo como las imágenes, de pronto nos pensemos como hasta qué punto puede que haya muchas personas que no solo piensen tal vez cómo nos tratan de mostrar las imágenes, sino que de pronto también pueden estar inclusive de acuerdo, ¿no? Entonces, pues de pronto como esa visión como en en parte crítica, pero pues también como reflexiva. Pues vamos a empezar aquí como con algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí digamos, no sé si, si sea como clara la letra, pero de pronto yo les voy como narrando un poquito de estos, digamos, estos memes pues hacen referencia pues al, al evento del Mundial de Fútbol que se realizó en Qatar. Entonces pues como sabemos hubo pues no hubo revuelo pues en torno a la, a la situación pues sociopolítica allá del país, donde pues es considerado, bueno, es como uno de los países donde pues se considera también como crimen pues cualquier expresión pues que se marque dentro de las experiencias de vida de sectores LGBTI más. Entonces digamos que aquí pues vemos como trataban como de poner algunas imágenes y pues a como
a la figura representativa del mundial, pues como con los signos de interrogación, como haciendo referencia a que estarían como sospechando, como en el sentido negativo, que pudiera haber alguna, alguna acción que estereotípicamente se enmarcara dentro de los sectores. Entonces, digamos que esa es como, como la idea aquí, digamos, de esta primera parte. Luego vamos viendo aquí, por ejemplo, estas imágenes, donde en la primera nos narra vamos viendo como ese consecutivo en el que pues está una persona gay que pues está pues ahí como vemos en la imagen. Luego al considerarse como decir como pertenezco a a la comunidad LGBTIQ+, entonces ya está como en otra posición, y luego vemos como la transición ya a pensar el decir soy criminal en 67 países. Entonces, pues sí, digamos, vamos empezando como por ahí, vamos viendo cómo hay contextos muy complejos en donde, pues, digamos, en nuestro contexto colombiano, pues, como vamos a ver más adelante, podemos categorizar pues ciertas violencias, y también podemos tipificar un poco la discriminación, pero pues vemos que pueden haber otros países donde ya aumenta mucho más como la, la, pues no solo la discriminación, sino como los estigmas sociales que se atiñen hasta marcando dentro de la etiqueta de criminal pues a las personas LGBTI. Pero aquí pues vemos otra donde pues tenemos a imágenes de dos botellas. Una nos dice Love is Love, la otra nos dice los géneros son para la música, no para las personas. Entonces pues ahí podemos empezar como a notar, como a notar cositas. No quiero como centrarme como mucho en la discusión de cada imagen, porque al final vamos como a abordar en general todas. Aquí tenemos como otra que pues hace como referencia como más a lo empresarial, que es algo que pues podemos ver mucho, que pues muchas empresas apoyan a los sectores, pues más que todo como buscando como pues por un lado como la moda, o como los beneficios económicos que trae consigo. Por aquí tenemos, digamos, otra imagen que pues nos trae como la referencia de que no, no es vista como como algo que es como real dentro de nuestra sociedad, y pues no le podemos poner ninguna, ninguna etiqueta, pero pues vemos, digamos, cómo separan el hecho de que género es pues solo femenino, masculino, y pues todo lo demás enmarcándolo como en problemas psicológicos, ¿no? Pero aquí vemos esta, por ejemplo, que pues está esta persona que se toma una foto y habla como de su compañero que le dice que parece lesbiana. Entonces pues ahí vemos también toda esta cuestión de estereotipos. Pero aquí tenemos otra imagen en la que el chico le está diciendo al papá que le ama, y pues el papá como con una actitud así como renegante, pues lo único que dice es gay, como pues refiriéndose a a la persona. Pero aquí tenemos también otro ejemplo, digamos, ya como viendo, digamos, ya como dentro de las diferentes tipologías de la violencia, lograr a lo que ocurre por redes sociales. Entonces tenemos todo el tema, por ejemplo, de los comentarios. Entonces tenemos por aquí esta imagen donde nos cuentan que una chica trans comparte su dolor tras, y y un comentario que le colocan, por ejemplo, dice: no llores, esos tipos le faltan huevos, a ti te sobran. Y vemos, por ejemplo, acá otro en el que, pues haciendo como alusión al estereotipo, la persona que renuncia en su primera semana del trabajo, o sea, pues a lo femenino, pues en este caso a lo gay, como en un sentido despectivo. Luego aquí tenemos otra imagen donde nos están hablando como
de puntos como de ebullición donde estos metales pues ya pasan a ser líquidos y pues cuando colocan la bandera LGBTI pues aparece que cualquier opción que no sea la propia de los sectores entonces ya es como un punto crítico. Aquí tenemos por ejemplo otra imagen que pues ya es como digamos mucho más clara donde pues vemos que el, el papá de este niño le está diciendo, serás macho como tu padre, y pues literalmente con unas tijeras muy grandes cortándoles las alas. Entonces pues ahí vemos pues por una parte la alegoría, pero también como se configura muchas veces estos procesos de socialización donde pues se va inculcando pues la heteronormatividad en este caso. Aquí, por ejemplo, tenemos otra imagen donde nos señalan la reacción, pues en este caso lo que nos dice la imagen es mi tía en el cine cuando pasan el beso lésbico. Y entonces está el comentario que dice es nombre de la tierra blanca de Dios, ¿qué está pasando aquí? Por aquí tenemos también como otra imagen pues asociadas a los comentarios por redes sociales. Entonces aquí una chica dice, las mujeres trans somos mujeres con o sin tu entendimiento. Y pues vemos aquí como el comentario que está, que pues bueno, hay de referencia a un procedimiento médico y pues siempre vemos como esa carga pues despectiva, ¿no? Entonces digamos que viendo este ejemplo así como desde una parte visual, pues vemos como la violencia pues se normaliza dentro de distintos contextos y pues digamos que la reflexión también que quería traerles es que la interpretación que hacemos de la violencia no es constante, sino que es contingente y se afecta por los recursos interpretativos que están socialmente disponibles. Lo que quiere decir que pues según la cultura, pues el momento histórico donde lo veamos, puede que interpretemos algo como no violento o algo como sí violento. Y pues tales recursos, por supuesto, están enmarcados en intereses de poder y dominación que atraviesan a toda la formación social. Entonces, digamos que como vemos y como lo estábamos comentando, eh, todas estas violencias pues tienen como cierta particularidad y pues es que están como enmarcadas dentro de unas estructuras sociales. Por ejemplo, en este caso tenemos a la heteronormatividad y cisnormatividad que pues sirven o se desprenden de el sistema patriarcal en el que se encuentra pues adscrita nuestra cultura y pues vemos que lo que nos dicen pues está pues tanto la heteronormatividad como cisnormatividad respectivamente es que la heterosexualidad se promueve como la única orientación sexualmente, o sea, la única orientación sexual que es socialmente aceptada y la cisnormatividad en el sentido de que solo los géneros que socialmente se asignan al nacer a una persona y que pues pertenecen al sistema binario son pues los correctos, ¿no? Y pues todo esto empieza a crear pues una jerarquía de sexualidades que lo que empieza a generar pues es una desigualdad que pues va desprendiendo en lo que serían pues no solo perjuicios sino también odio, discriminación y pues como lo venimos comentando, pues las diferentes expresiones de violencia pues hacia todas aquellas personas que difiramos de la norma establecida. Entonces pues ver cómo hay como una cuestión como muy arraigada que pues también va de la mano con distintas instituciones, así como lo comentaba la religión también. Entonces, pues aquí vemos como el tema también de la discriminación, que pues parte como de considerarse como el trato desigual o injusto a cualquier persona, pues basado, pues en nuestro caso, pues a la orientación sexual, a la expresión o a la identidad
de género que tengamos las personas de los sectores LGBTI. Entonces vemos que todo se va como desprendiendo y pues esta discriminación como que puede ser de forma, de forma directa, por ejemplo, cuando una persona, digamos, por ejemplo, no es contratada para un trabajo o empleo, o vemos que también puede ser, digamos, de una forma indirecta, que son las que a veces son como más difíciles de identificar, porque pues se da como una actitud que parece así como naturalizada o estandarizada, que hace que las personas de los sectores LGBTI pues tengan como ciertas desventajas por su orientación o su identidad. Entonces, entonces es así como vamos viendo, por ejemplo, como todo esto de la discriminación pues puede desprenderse a lo que pues ya en un sentido conceptual pues se le determina como las fobias, como viene siendo la homofobia, la bifobia, la transfobia, la interfobia, pues ya refiriéndonos como en un tema más global, pues la LGBTI fobia. Entonces digamos que las fobias pues se basan como pues normalmente en prejuicios, en ignorancia o en falta de información que pues va de la mano pues bien sea de los estereotipos o el miedo que se justifican bien sea por cuestiones religiosas, históricas o culturales. Entonces como estamos viendo entonces si lo aceptado es que el sexo que te asignaran al nacer es el que debes conservar toda tu vida, pues entonces en el momento en el que quieras decidir justamente de esa idea, pues empiezan pues todos estos prejuicios que pues igual una parte importante también es que muchas veces esto no es como decir, no es que una persona nace y desde que nació entonces es transfóbica, ¿no? Por supuesto que no, sino que vemos que muchas veces estas fobias son justamente aprendidas, ¿no? Pues bien sea desde la, o sea, el crecimiento de la persona en la familia, entonces pues todos los significados que pues la familia le va inculcando a la persona y pues también luego como en otros entornos como el educativo o demás cuestiones sociales. Sí, Ronald. Gracias, Andrés. Es que me gustaría compartir una frase a propósito de lo que estás mencionando, de una persona que nos aportó mucho en cuanto al trabajo precisamente frente a la discriminación, y es de Nelson Mandela. Dice, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. Si esta persona pues aprendió a odiar, también puede aprender a amar. Entonces, creo que esa frase nos invita a esa reflexión y bueno, ya no me extiendo más. Eso era lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, sí. Sí, por supuesto, todas estas conductas pues no es que sean solo de una vida, de una vía en el sentido de que la persona pues con, con sensibilización, psicoeducación pues también va como de decisión personal, pero pues sí puede haber oportunidades en las que la persona pues aunque lo haya sido en su momento deje de, de discriminar o deje de ser violenta pues con los demás. Entonces, digamos, vemos también como otras consecuencias que pues está, por ejemplo, el acoso sexual, los delitos de odio, algo también muy frecuente que es la revictimización. Entonces, pues vemos que en el acoso sexual pues es cualquier acto o conducta que no se desea pues en el ámbito sexual que pues puede ser ofensiva, humillante o intimidatoria para la persona. Entonces, pues dependiendo la la orientación sexual de la persona, por ejemplo, entonces pueden, a lo que digamos muchas veces no se identifican, puede ser, por ejemplo, comentarios en torno a, no, entonces si
Si eres una persona que es trans, entonces te va a empezar a preguntar sobre tus genitales o va a empezar a preguntarte que cómo tienes relaciones sexuales, como en el sentido intimidatorio. Entonces, muchas veces esos comentarios pues nuevamente se ven como no, estamos ámbito, perdóname, ya te di la palabra, dentro de un ámbito de una pregunta o una cuestión inocente, pero pues muchas veces no vemos todo lo que puede desencadenar. Y pues también, por ejemplo, refiriéndonos pues en este caso a delitos de odio, pues serían como pues todas esas delitos en donde o sea, como el motivante o el motor que llevó como a realizarlos, pues por ejemplo, como en el caso que vamos comentando, pues podría ser, por ejemplo, la identidad o expresión de género de de una persona que pues igual se pueden ir desde muchas, o sea, pueden tener distintas tipologías, pero pues también ahí podemos incluir hasta el asesinato. Entonces podemos ver cómo esto no es una cuestión de simplemente un comentario, como veníamos comentando ahorita, como una simple burla inocente que quise hacer, con muchísimas comillas inocente, sino que vemos hasta dónde puede llevar, ¿no? Y pues ya hablando del proceso de revictimización es justamente, por ejemplo, cuando una persona pues tras haber sido victimizada, entonces digamos busca ayuda o trata de acudir a un servicio en donde pues se le debería tratar pues de la manera adecuada y pues esta persona no recibe, no recibe la atención que requiere, sino antes, por ejemplo, se le empiezan a hacer cuestionamientos, o a veces lo que se hace es, por ejemplo, culpabilizar a la persona, entonces usted qué estaba haciendo ahí, o quién le manda a vestirse así, o quién esto, son muchas veces comentarios que se ven en entidades, por ejemplo, como de fiscalía o de policía o de otros servicios, inclusive en servicios médicos. Entonces vemos cómo esto va pues atravesando las diferentes esferas de nuestra sociedad y pues digamos que todo eso también se marca en justamente ciertos discursos pues que justamente lo que tratan es de ir repitiendo pues bien sea desde instancias políticas o pues más sociales, ir como viendo cómo se puede ir replicando pues todas estas ideas y pues ya vemos para ir avanzando, digamos, vemos que las las violencias hacia todas, todos y todas son pues de distintas tipologías. Entonces, digamos, aquí tenemos como el ejemplo de algunos tipos de violencias, como podría ser la física, sexual, psicológica, económica o patrimonial, o basada en género, orientación sexual. Entonces vemos como estos actos pues que afectan o hieren cada uno, pues pueden ser como de distintos ámbitos que pues muchas veces no se pueden interpretar, pero digamos que muchas veces tendemos a pensar que es solo como la violencia física, pero pues por ejemplo también tenemos como el hecho de, por ejemplo, digamos, controlarle a una persona su economía o sus bienes o que no se le permita usar, por ejemplo, su celular, todo ese tipo de conductas que pues afectan directamente a la persona quien es víctima, pues también se encajan dentro de violencia y pues es importante como reconocerlas. Y pues aquí como algunos ejemplos, digamos, más allegados a nuestros sectores LGTBIQ+, pues tenemos, por ejemplo, que en las relaciones de pareja muchas veces, por ejemplo, hay, por ejemplo, situaciones de chantaje. Entonces, por ejemplo, pueden haber casos donde, por ejemplo, se amenace a la persona con no, entonces va a revelar su homosexualidad a los miembros de su familia. O, por ejemplo, que una persona es transexual, entonces va a revelar eso en tu lugar de trabajo. A veces sean como situaciones así que no dejan de ser problemáticas y de marcarse dentro de violencia. O pues ya cuestiones psicológicas de comportamiento también que
que afecten dentro de la relación de pareja. A nivel de familia, pues muchas veces vemos, por ejemplo, el maltrato muchas veces es a nivel, por ejemplo, social, en el sentido de que entonces si una persona, por ejemplo, con experiencia de vida trans quiera pues eh, vivir pues su feminidad o su masculinidad o como interpreta, entonces los padres pues muchas veces pues por justamente todo lo que hemos venido hablando pues tienden como a prohibirles o a castigarles pues cualquier conducta que se salga de lo no normativo, ¿no? Y pues por ejemplo a nivel estatal pues lo vemos no solo en términos pues de como muchas veces la política pública no reconoce a los sectores, sino también como en casos, por ejemplo, de la intersexualidad, por ejemplo, que en muchos países es como patologizada en el sentido de que al nacer entonces ya bajo una decisión pues entre comillas médica consensuada, entonces pues se decide entonces pues hacer justamente pues bajo procedimientos quirúrgicos, intervenciones pues para justamente esa idea de asignar un, un sexo a la persona, ¿no? Como que no, como si la intersexualidad pues estuviera dentro de lo patológico y se quedara en ese sentido, entonces pues todas esas conductas pues muchas veces son pues respetadas pues a nivel institucional y pues se replican en el sentido como del deber ser. Entonces pues también ver que pues no solo no debería ser así, sino que debería ser antes algo por ejemplo prohibido, por ejemplo como es en el caso de Portugal, que pues donde han prohibido las cirugías a bebés intersexuales. Entonces, como que vemos que sí pueden haber como oportunidades como para que también las políticas pues acompañen pues el goce de derechos, ¿no? Y que no sea como solo una lucha que se quede como sin el reconocimiento pues por parte de las debidas políticas. Y pues, por ejemplo, también pues otro ejemplo así, pues también en temas de salud, por ejemplo, a las personas trans que se les niega pues el debido acceso a la salud, ¿no? Y pues ya en términos de microagresiones, pues vemos como muchas veces son como eh, comportamientos que dentro de lo normalizado no se identifican fácilmente como violencia. Por ejemplo, digamos una situación en la que a una persona se le llama o sea, se le refiere por unos pronombres bajo los que no se identifica. Por ejemplo, una persona que sea no binaria y entonces pues se le trate de llamar bajo los pronombres que se asocian tal vez por su expresión de género. Entonces pues muchas veces ese tipo de situaciones parece que pues no sea nada, no parece, o sea, parece que la sociedad quiere decir, ay, pero que se equivocó, no esto, pero pues de fondo pues trae como el no reconocimiento, ¿no? Y pues vemos pues como todo esto, pues como lo hemos venido comentando, pues genera ciertas reacciones que pues pueden variar de distinto tipo según la persona quien esté siendo victimizada, pero pues lo importante es que sepamos como que cuando nos estemos pues sintiendo bien o pues estemos sintiendo justamente las afectaciones derivadas de la violencia que pues pueden ser de los tipos que mencionamos aquí, emocionales, físicas, conductuales o cognitivas, pues es importante como recordar o de pronto si vamos a una persona a quien se le pueda aconsejar, pues como nos mencionaron, a que pues no hay que estar como en una instancia muy grave para pues solicitar bien sea ayuda psicológica, por ejemplo, pues para estos casos. Y pues ya como para ir cerrando, pues tenemos como la idea un poco de cómo podemos como resignificar para poder como
empezar a cambiar todo esto. Entonces pues les traía como algunos ejemplos de acciones afirmativas que podemos tal vez empezar a hacer desde lo cotidiano, pero que pues pueden ir como creciendo en alcance. Entonces tenemos la idea por un lado de superar el silencio, entonces que pues todo esto no sea algo como que se deje como en lo oculto, sino que se podamos llevar pues discusiones respecto a estos temas a diferentes espacios independientemente del lugar. Y por ejemplo la idea del lenguaje inclusivo, que pues no solo va como en el sentido de usar como las palabras, sino como también en el sentido de pues, estar reconociendo a esa otra persona según cómo se identifica. En el término de actuar con empatía, pues muchas veces está la parte de que pues podemos ir por la calle o podemos estar en un grupo social con amigas y entonces ocurre alguna situación así, entonces pues justamente por todo lo que venimos hablando, la dejamos pasar, pero la idea es como también hacernos conscientes de que muchas veces de pronto la persona quien está siendo victimizada tal vez no lo identifica de esa forma o le han enseñado que lo que va a hacer de pronto es como callar o aceptar que le digan ciertas cosas y que es que podamos justamente reaccionar ante eso en el sentido pues dentro de las posibilidades, por supuesto, pues no de pronto llevando a escenarios de violencia física o de otras afectaciones dentro de lo posible, pero sí en la medida de que no se quede como en el aire y lo dejamos pasar. En términos de educación, pues empezar como a como no es pues nuestro sistema educativo debería asumir pues ciertas reformas que pues van del lado pues del reconocer a los sectores LGBTI en todas las etapas del ciclo de vida y pues ver cómo es una tarea pues muy grande poder como ir educando a las personas pues de todas las edades en estos temas, pues justamente llevándoles pues no solo de psicoeducación, sino pues también como la idea de que los currículums o la forma en que está como eh, distribuido el sistema pues reconozca todas las diversidades y pues que no sea como una educación pues centrada en lo cisnormativo o binario. Y pues ya por último la idea como de crear comunidad, como de que empezar a empezar como a unirnos y pues por medio de los diferentes espacios posibles pues ir como haciendo que crezca como la comunidad en el sentido de que por medio de la asociación pues pueda haber como cada vez más esa esa posibilidad de participación e incisión política en el sentido de que pues no solo por participar bien sea en, en los espacios, sino pues también como en las que se puedan hacer desde las distintas estancias a las diferentes instituciones, pues puede ser como una cuestión colectiva. Muchas gracias, Andrés. Bueno, yo sí tengo una opinión en cuanto a las acciones, sí, porque acciones hay muchas, obviamente pues todo varía dependiendo del lugar en el que estamos, también pues de nuestra forma de actuar, ¿verdad? Eh, bueno, yo doy esto a modo de sugerencia, ¿sí? Son como posibles formas de asumir una situación, digamos, en cuanto a la violencia, que es de lo que se está hablando, por si llegamos a ser víctimas o experimentamos algo así. Entonces, eh, yo pienso que hay tres cosas que podríamos hacer. Mm, Como lo hemos estado viendo, muchas personas actúan de esa forma discriminatoria, violenta, porque es lo que aprendieron en esta cultura, porque de pronto no se les ha enseñado que eso no está bien, o sea, no está bien uno perpetuar lo que es la dignidad y la diversidad de otras personas por ser diferentes. Entonces, pues si digamos alguien viene y de pronto echa un comentario sexista o dice algo
que de alguna forma puede generar como esa violencia que tú sientes que te está afectando, yo pienso que se pueden hacer tres cosas. Uno, ver si hay la posibilidad de usar esta situación para hablar. Porque como lo mencionaba, o sea, hay personas que de pronto lo aprendieron, pero quizás no son personas que quieren ofender, simplemente es su lenguaje, su forma de relacionarse. Entonces, si tú consideras y tienes la posibilidad de pronto de decirle a la persona, oye, mira, es que este comentario que estás haciendo es violento porque puede generar este tipo de reacciones. Y entonces es usar como la situación para educar. Pienso que eso es algo muy importante y de hecho en el camino, o sea, esto lo digo por mi propia experiencia, he encontrado personas que pues se han generado estas dinámicas y se ha, digamos que he buscado como la opción de poderles orientar, de poderles decir, mira, es que esto no es así, sino es de esta forma, ¿sí? Y las personas, hay muchas personas que son, digamos que entienden, ¿sí? Que son empáticas y pues, ok, entonces me disculpo o intenta como de reflexionar y hacer algo distinto, ¿sí? O sea, es buscar una oportunidad para educar a la persona. No siempre las personas buscan atacarnos, porque ahí también hay otro tema, que de pronto nosotros ya, como hemos sufrido, experimentado cierto tipo de situaciones, entonces podemos creer que todo el mundo nos ataca. Y eso también, digamos que es un tema que a veces no lo hacemos consciente, pero estamos en todo momento con la conciencia de víctima. Si entonces alguien dijo algo en el Transmilenio, se rió, y de pronto yo pienso que se está riendo por mí o por de pronto mi forma de ser o mi forma de actuar, ¿sí? Y resulta que no es así. Entonces, ahí pues también nos toca considerar que pues no siempre es así, ¿sí? Entonces, pienso que ahí una de las cosas que podemos hacer es como restar el valor que le estamos dando, ya sea un comentario, ya sea algo que las personas están expresando. Yo pienso algo y para mí, digamos que esto hace parte de mi filosofía de vida y es el aprender a no tomar todo personal. Si la gente da de lo que tiene en su corazón y en su vida. Entonces, ¿qué más uno puede esperar? Pues de una persona que le enseñaron a odiarse, que se odia a sí misma. Eh, o sea, eso es lo que va a hacer, va a decir. ¿Y por qué yo tengo que cargarme con esa, con esa energía? Por decirlo de una forma bonita. ¿Sí? Nosotros no tenemos por qué llevar como esas situaciones de las personas, entonces ahí yo considero que sí, pienso que en muchas oportunidades es mejor uno pues ignorar la situación, siempre y cuando no sienta yo que me está pues afectando de una forma muy significativa. Y lo tercero pues ya tiene que ver con el pedir ayuda. Sí, o sea, si realmente es una situación que pues no se puede ignorar, que no te presta para educar y que se está generando como una situación que puede conllevar algo mucho más delicado, entonces ahí sí es importante pedir ayuda, ¿sí? Algo que considero es que no es de todos, o sea, no todo el mundo tiene como esa, por así decirlo, habilidad, porque yo considero que eso es una habilidad que desarrollamos, el de controlar sus emociones y no permitir que sus emociones le gobiernen cuando está viviendo una situación así. Entonces, ay, como me está vulnerando, me voy a ir a los puños. Sí, que eso es algo peor, porque ahí no se está solucionando nada, sino que antes se está aumentando el problema. Entonces, ahí, digamos que sí es importante, por ejemplo, entonces tener presente cuáles son las líneas de atención a personas de la comunidad LGBT. Ahí, pues, tenemos la línea diversa, una línea en donde las personas pueden contactarse por si están experimentando este tipo de situaciones. Y lo que les digo, o sea, de pronto, no sé, buscar apoyo con alguien cercano, llamar a alguien, pero no intentar hacer como por nuestra fuerza justicia, porque en casos hemos visto donde termina la situación mucho peor. Sí, entonces, pues eso es como, digamos, una de las cosas que quería compartirles y ya.
Bueno, yo quiero compartir una anécdota y pues me gustaría que me dijeran si eso es violencia o no en el tema laboral. Me pasó de que hace mucho, pues yo ya llevo mucho tiempo siendo emprendedora, pero antes de serlo, yo pedí trabajo acá en el pueblo, en varios lugares que tenían los avisos y siempre me decían que no se podía o que no me daban el trabajo, que por ser como soy y que eso refería que las personas no iban a consumir las cosas o no iban a adquirir el servicio en el establecimiento. Lo dije porque las dos personas a las que yo le pedí el trabajo fueron muy amables y me explicaron el porqué, la razón por la cual no me contrataban en esos establecimientos. Entonces, pues yo creería, pues no sé, para mí eso es un tema de violencia y pues para mí también eso ya pasa también a una violencia económica y bueno, a otras cosas que trascienden. Pero gracias a Dios, pues Dios me dio a mí el poder de poder trabajar con mis emprendimientos, pues ya llevo 10 años con mis emprendimientos, pero yo digo, si hay una persona que solo vive de un trabajo y que es rechazada como persona trans para ese puesto y que tiene las capacidades de hacer, y que uno va a una personería, va a otro, y no le dan, no saben cómo orientar para, para, para llevar a un buen fin todo este proceso, sino que solo se refieren a la persona. Es porque tú eres de esa manera, es porque tú has buscado esta situación. Porque si fuera, porque a mí me dijeron una vez, si fueras hombre, no tendrías estos inconvenientes. Entonces, mira, aquí por ahí pasan muchas cosas que a veces no somos conscientes de las situaciones que estamos pasando, sino ya cuando empezamos a recibir este tipo de información como la que nos brinda Valor Diverso y Ronald, que he venido aprendiendo todo este tipo de situaciones que se presentan en el día a día y más en mi caso que vivo en un pueblo demasiadamente pequeño donde día a día vivo la discriminación de muchas maneras y aquí estoy, pues lastimosamente por temas económicos y por temas de situaciones, no me puedo retirar del municipio para otra parte porque ya lo he intentado y a veces es más difícil la cura que el aguantar donde uno ya conoce las situaciones. Pues eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Sí, gracias por eso que nos compartes. Pues sí, digamos que ahí podemos como ver que muchas veces pues el origen de la violencia podría partir, por ejemplo, pues de las empresas que no, que optan por no contratar, pero digamos que hay como muchas problemáticas en torno a cómo está configurado el, las diferentes políticas y pues muchas veces lo que ocurre es que pues al ser una empresa privada, entonces digamos que por ejemplo una entidad estatal se le complica digamos el hecho de poder como hacer valer pues en este caso los derechos porque o sea está como configurado muchas veces para que las empresas aunque aunque la persona tenga las capacidades pues puedan como decir como no, no contrato. Y pues aunque hacen como muchas veces como tengo entendido, pues no, no es que sepa mucho, pero por ejemplo digamos de parte del Senado de otras entidades y hay como convenios como empresariales pues para personas trans y pues de los sectores LGBTI, pues aún así no es que podamos ver como el cambio que se quisiera, ¿no? Entonces, pero es que sí se siguen como repitiendo situaciones, situaciones de esa manera. Y pues igualmente gracias por compartirnos y, y sí, de pronto esa sería como la reflexión.
Bueno, gracias, Andrés. Creo que se salió Cristian, no sé si se le cayó la llamada. Él nos va a compartir la otra parte de lo que es la presentación. Entonces, pues esperemos un poquito para que se conecte. Sin embargo, mientras tanto, pues a mí me gustaría igual compartirles algunas de las problemáticas que evidenciamos afecta a la salud mental en personas sexualmente diversas dentro de la organización, ¿sí? De las personas que están interactuando con los contenidos que estamos compartiendo en las diferentes reuniones presenciales y virtuales. Y lo que ahorita se está tocando digamos que en torno a la violencia es una de las situaciones que más afecta eh, nuestra salud mental, a ser personas sexualmente diversas. Claro, cada persona lo experimenta de una forma distinta, dependiendo de su propia experiencia de vida, de la realidad o la situación o el contexto en el que vive. Entonces, pues digamos que eso es algo eh, totalmente único y diferente. Por eso pienso que es importante no compararse, porque la situación que estás viviendo tú no es la situación que está viviendo la otra persona. Y considero que en este punto lo ideal es que cada uno de nosotros y nosotras podamos asumir nuestra realidad, nuestra situación y busquemos formas en las que podamos, digamos que mejorar un poco la experiencia, lidiar con esa situación. ¿Qué más situaciones afecta nuestra salud mental? Está lo que tiene que ver con la endodiscriminación. Ese es uno de los temas que más afecta nuestra salud mental y emocional. El estar, digamos que, buscando aprobación de otras personas, un reconocimiento de este mundo, de esta sociedad, que también se vuelve algo muy agotador. Entonces, vemos que este mundo nos dice que es lo correcto y lo hacen a través de los mensajes que nos comparten por redes sociales, por las películas, por las series, y hay una lucha interna por querer cumplir con esos estereotipos. Y pues como no los cumplimos, entonces nos deprimimos, nos juzgamos, nos rechazamos, no nos aceptamos y lo que hacemos es que también juzgamos y rechazamos a los demás. Entonces podemos ver cómo inconscientemente, porque veo que esto sucede en la gran mayoría de personas con experiencia de vida LGBT, su forma de relacionarse es una forma agresiva, sí, es una forma violenta. Y, y pues ahí lo que vemos es que se sigue perpetuando el daño, se sigue perpetuando ese rechazo, esa discriminación, sí, o sea, no me junto con esta persona porque es muy afeminado, no me junto con esta persona porque se comporta de esta manera, sí, y yo pienso que ahí lo que necesitamos evaluar son los prejuicios, los pensamientos que nosotros tenemos hacia, pues, este tipo de comportamientos o hacia estas personas. Entonces, lo que les digo, muchas veces nosotros ni siquiera somos conscientes de que nosotros mismos juzgamos a las personas que hacen parte de los sectores LGBT. Y sin buscarlo, sin la intención, quizás decimos cosas, palabras, mensajes, compartimos, como ya lo había dicho anteriormente, contenido que afecta de alguna forma la realidad de otra persona. Y considero que de esa manera es que nosotros permanecemos desunidos. Sí, tristemente, los sectores LGBT, se habla de sectores porque muchas personas no consideran que seamos una comunidad, porque cada quien está luchando por intereses particulares y pues eso digamos que es entendible. Sin embargo, cuando nos paramos en un punto en donde finalmente nos reconocemos no por una etiqueta, sino por ser, digamos, humanos, que también que tenemos derechos, que tenemos necesidades y que necesitamos también como que, o sea, progresar en la vida, realmente es un progresar, pues qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Entonces, seguimos nosotros dividiéndonos, y al final dicen por ahí que una casa dividida no prospera. Sí, entonces
digamos que eso es algo que quisiera compartir con respecto a este tema. Veo que Miriam quiere compartirnos algo. Dale, Miriam, por favor. Gracias, Ronald. Yo me quiero unir a esa insistencia tuya. Bueno, también agradecerle mucho al joven, al psicólogo que nos dio la charla, Andrés, y bueno, pues escuchar ahora también a Cristian. Pero unirme a eso que tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que, o sea, aquí lo que tenemos que pensar es qué vamos a hacer? Yo quiero hacer un aporte y es desde el lenguaje apreciativo. Es decir, nosotros tenemos que empezar a trabajar el tema de apreciar las situaciones, la vida misma, desde otra óptica y no desde la que nos enseñaron también. Es decir, ese tema de ver siempre lo negativo, de ver siempre lo difícil en las situaciones, no nos ayuda, no nos moviliza. Y lo otro es, más que trabajar el entorno, hay que trabajar también en sí mismo. Yo no tengo el poder de cambiar al otro, pero sí tengo el poder de cambiarme a mí misma. Cambiar a mí misma me implica revisar cuáles son mis pensamientos, cómo es mi lenguaje cuando me relaciono con el otro. Y ahí es donde está el trabajo fuerte. En la medida en que yo me trabajo a mí misma, en la medida en que yo utilizo un lenguaje apreciativo, una mirada apreciativa distinta a la que me enseñaron o a la que tengo, creo que voy a empezar a mover los entornos en los que me muevo. Era eso. Gracias, Miriam. Efectivamente, eso, digamos que todo parte de la manera en la que nosotros asumimos nuestra realidad y las acciones que tomamos. Hay algo que, digamos, está a aceptar, pero es real. Estamos en un mundo en el que posiblemente nunca lleguen a aceptarnos completamente por ser las personas que somos. Y no lo hablo exclusivamente por ser personas sexualmente diversas. Lo hablo porque pues nosotros somos un conjunto de características totalmente únicas, ¿sí? Y hay personas que no pueden entender eso. Y aquí digamos que en este punto ya no se trata como el que tengo que hacer porque uno ve afuera a muchas personas luchando porque se les reconozca, luchando porque se les apruebe. Y yo pienso que, ok, está bien hacer lo que humanamente te sea posible, pero de alguna forma recuerda que, o sea, es la sociedad en la que vivimos muchas veces, es que ni siquiera es un tema de prejuicios, porque digamos que en el caso en el que nos compartía Lía esta experiencia, o sea, ella nos dice, son personas que pues me manifestaron que no tenían problema por el hecho de ser una mujer trans, pero vieron una situación, unas situaciones que se podrían generar que de alguna manera pues les generó miedo y por esta razón no la contrataron, ¿sí? Entonces, así hay muchas personas que pues también de pronto en su ignorancia, por el miedo, eligen de alguna forma ser como son, comportarse como lo hacen. Y como les digo, o sea, válido cuando las personas abren su mente, su corazón, sus pensamientos y pueden llegar a sentir empatía, porque pues el de entender es complejo, ¿sí? Entender la situación del otro es complejo porque pues por más de que yo intente de hacerlo, es una experiencia totalmente distinta. Sin embargo, pues es ahí en donde nosotros y nosotras tenemos la posibilidad de elegir, ¿sí? Si estoy en un entorno, digamos, en donde me están rechazando, me están discriminando por ser quien soy, bueno, ¿por qué no busco otros espacios? A veces decimos, no, es que no hay espacios, es que no hay oportunidades y resulta que no es así, eso no es verdad. Por ejemplo, nuestro trabajo desde que iniciamos con Valor Diverso ha estado enfocado en invitar a las personas a trabajar en sí mismos, en sus pensamientos, a que puedan aprender a conocer su diversidad, a que la puedan abrazar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la educación cambia los prejuicios, los estereotipos, las conductas. Bien, entonces aquí lo que estamos haciendo, por ejemplo, en esta noche es algo que nos está beneficiando a nosotros. El mundo seguirá siendo el mismo el día de mañana, pero quizás nosotros, con la información que hemos recibido esta noche, podemos
quizás tomar mejores decisiones el día de mañana. Y lo que les digo, o sea, no esperemos a que todo el mundo nos acepte, no esperemos a que todo el mundo nos reconozca. La persona más importante que debe reconocerte, que debe aprobarte, eres tú mismo, tú misma. Eso es lo primordial. O sea, yo creo que si tú ya has hecho eso, has ganado un gran porcentaje en cuanto a tu aceptación personal. Entonces, en ese punto, digamos que es algo que se está trabajando todos los días. El tema de aceptación, del amor propio, eso es algo que necesitamos trabajar todos los días. Yo sé que hay días en donde nos sentimos más animados y bueno, pues de alguna forma estamos conviviendo mejor con nosotros mismos que otros, pero pues de eso se trata esto que estamos haciendo, aprendiendo herramientas que nos ayuden a afrontar esas situaciones que se pueden presentar. Bien, creo que alguien quería comentar. Edinson, ¿querías decirnos algo, amigo? Bueno, entonces, Mario, escuchamos. Sí, escuchando lo que decías, Ronald, coincido en toda esa parte en que, pues lamentablemente no podemos evitar, bueno, debemos trabajar cada quien en lo propio, ¿no? Pero pues la violencia va a continuar lamentablemente pues, de manera indefinida. Y más ahora con las redes sociales, con todo este mundo globalizado, en Internet, vamos, recuerdo yo en mi adolescencia que no había nada de todos estos avances tecnológicos, pues claro que existía y con mayor fuerza la homofobia, pero eso hoy en día es como un virus, ciertamente, que se ha propagado mundialmente y que no tiene frontera y que se puede agredir de aquí a otro país, a quien está en otro país, o sea, es tremenda esa parte. Entonces no lo podemos pues obstaculizar, o más bien detener o en fin, pero sí podemos obstaculizarla a nosotros mismos. Es decir, si una red social me está causando más daño mental del beneficio que me pueda dar, pues no la abro. Hablemos de Facebook, por ejemplo. Si de pronto me están agrediendo, me están diciendo, me están haciendo sentir mal, menos y hasta dudar de mis convicciones, pues ya no consulto. Bueno, esa es mi idea, ¿no? Ya no consulto esa red social. La cierro y se acabó. No voy a morir en eso. Sí lo lamentaré, pero bueno, hay una solución, igual con todo lo demás. Entonces yo creo que esa parte tiene que ver con nuestra salud mental. Lo mismo con los espacios. Si es posible evitar los espacios en donde nos estén dañando, en términos generales, no solamente en cuanto a homofobia, en términos generales, pues voy a evitar esos espacios, si es posible. Si es por trabajo que debo estar y es por una situación, pues sí, obligada, bueno, yo creo que también es importante trabajar en nosotros mismos de manera individual y cimentar y estar firme en nuestras convicciones para que no nos convenzan de que estoy mal, de que soy una aberración, de que algo que a lo mejor ya estoy superando y me siguen diciendo, y creo que sí, creo que todos tienen razón, creo que yo soy el que estoy mal, debo cambiar, soy una aberración, soy contra natura, y empiezo a dudar. Entonces, yo creo que tenemos que individualmente decirnos a nosotros mismos, estoy bien, yo soy normal, yo no tengo nada que cambiar en mí. Digo, nada que cambiar de manera biológica, de manera, vamos, hay cosas que sí podemos cambiar, debemos cambiar, situaciones de salud, hábitos, en fin, ¿no? Pero no tengo por qué cambiar mi forma de ser, de ser homosexual o bisexual o transexual. Esa parte no la tengo por qué cambiar. Yo estoy bien, los demás son los que están agrediéndome. En fin, creo que eso es importante, el trabajo con nosotros mismos. Y yo creo que estos espacios son muy importantes. Yo siempre felicito a Ronald porque qué bueno que lo hay, lo que no había antes, ¿no? Yo hubiese querido en mi adolescencia escuchar algo así. Yo creo que muchos pasamos por esas etapas en las que nos sentíamos solos, nos sentíamos como que yo me sentía que era el único y que no había más nadie, yo nada más en el planeta y que yo estaba mal. Y claro, lo fui superando poco a poco, pero hubiese querido que existieran estos espacios, vamos, no había internet ni nada de esto. Y qué bueno que no haya ahora. Esta sería mi participación. Muchas gracias, Mario. Efectivamente, lo que nos mueve a crear este tipo de espacios es precisamente entender
la situación por la que pasan muchos de ustedes en sus trabajos, en sus hogares, y pues de alguna forma lo que tratamos de hacer aquí es precisamente dar ánimo, eh, compartir un poco de tiempo en donde puedan expresarse, donde puedan aprender, ¿sí? En donde se den cuenta de que no están solos, de que no están solas, que todos de alguna forma estamos luchando con algo, estamos lidiando con algo. Pero es bonito eso, no sentir que uno está pues, de alguna forma solo o sola. Entonces, por eso es que existe este tipo de espacios y de verdad, gracias por aprovecharlos, porque les aseguro que esto es tan necesario, o sea, la cantidad de personas que buscan este tema de acompañamiento psicológico en la organización, pues es bastante grande. Y resulta que nosotros podemos prevenir. Todo esto está enfocado a la prevención. Si no esperemos a estar mal para pensar en nuestra salud mental. Desde antes podemos considerar cómo estamos llevando nuestra vida y las cosas y también crear acciones o planes que nos permitan estar mejor. Entonces, pues vamos a continuar con la presentación. Entonces, por favor, Andrés, me ayudas ahí compartiendo la presentación. Y bueno, entonces, pues ya que tenemos un contexto grande sobre el tema bueno, la importancia de identificar las violencias por las cuales nosotros vivimos en nuestro día a día, es importante también que contemos con una herramienta que les vamos a compartir a continuación, que pues no solamente lo usemos a nivel personal, sino tal vez con algunas personas con las que también pertenecen a los sectores sociales LGBTI, sean familia, amigos, pareja. También nos ayude a hacer como este ejercicio de introspección para ver, bueno, según esto, como dicen ahí, hay un violentómetro, ¿qué tanta violencia estoy recibiendo por el solo hecho de ser LGBTI? Entonces, con mis practicantes, o bueno, especialmente con Melanie, quien fue bueno, es otra practicante que creó esta herramienta, pues la vamos a compartir acá para que también nos empecemos a autoevaluar, para empezar a identificar esas violencias y saber qué hacer frente a esas situaciones. ¿Listo? Entonces, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, pues vamos a hacer una actividad, ¿listo? Para que empecemos a ir calentando un poquito. Y es que pues voy a leerles 10 frases, ¿listo? Ustedes pueden hacerlo o anotarlo en un papel, si ustedes gusten. Haz como un checklist. Si me sucedió esta situación, yo voy y le hago un chulito a esta situación. Si no sucedió, pues la dejo pasar. ¿Listo? Entonces, para que todos, todas y todos estemos súper atentos y vayamos viendo. Entonces, la primera situación dice, ser perfilade o criminalizade, es decir, que la sociedad y las autoridades atribuyan peligrosidad e incluso culpabilidad a delitos por mi orientación sexual o mi identidad de género. Si esto me ha sucedido a mí, voy a colocar un chulito. Si no, pues lo dejamos en blanco. ¿Se entiende la actividad? ¿Cómo vamos? Sí, se entiende. Perfecto, listo. Vamos avanzando con la siguiente frase. Que algún familiar corte la comunicación con alguien por medio, pues digo, por su orientación sexual o identidad de género. ¿Nos ha pasado que algún familiar nos deje de hablar solo por nuestra identidad o nuestra orientación? Tercer punto, dice que no haya un reconocimiento de la identidad de género o inasistencia al llamar a una persona por su nombre jurídico. Para las personas trans, quienes tienen todavía, o bueno, tienen un nombre identitario, pero no ha hecho algún proceso para transformar o cambiar su cedulación, y a pesar de que este proceso haya sido exitoso o no, lo siguen llamando por su nombre de nacimiento. ¿Les ha pasado? Vamos con el cuarto y dice, en el marco del conflicto armado colombiano, y bueno, entiendo que también hay personas conectadas de otros países, sufrir algún tipo de violencia por mi orientación sexual o identidad de género. Como para darle un poquito de contexto a las personas que están fuera del país, quienes nos están viendo,
Pues el conflicto armado siempre ha sido algo que ha perpetuado en Colombia y pues las personas con orientaciones sexuales y identidades diversas pues no se escapan de estas violencias porque al fin y al cabo se perpetúa como que la repetición o la revictimización solo por el hecho de tener una orientación o una identidad de género diversa. Entonces, por eso es que esta variable es importante, por lo menos en el contexto colombiano. Vamos por el quinto punto y es si perdimos apoyo económico o subsistencia por nuestra orientación sexual o identidad de género, es decir, que nuestra identidad o el solo hecho de ser de los sectores LGBTI nos hayan recortado algún préstamo, alguna ayuda o algún bien patrimonial o algo que nos haya hecho perder solo por ser de los sectores LGBTI. El siguiente, el sexto, dice que si sufrimos de agresiones físicas, sexuales, psicológicas o verbales, por expresar libremente nuestra orientación sexual o identidad de género, ya sea en los espacios públicos, a veces nos sucede que, no sé, me da miedo eh, tomar de la mano a mi pareja porque tengo miedo de que me violenten o que me digan algún comentario discriminatorio, o el solo hecho de expresar mi identidad de género masculina o femenina o no binaria, pues me dé miedo salir eh, y que se perpetúe como alguna violencia o alguna burla solo por mi expresión de género. Vamos con el siguiente. Que digan que la orientación sexual o identidad de género es una moda y que en tiempos anteriores no se presentaban, entre comillas, esas cosas. Bien lo decía Ronald, y es que a veces esto es tan cultural, nadie nace odiando a nadie hasta que le enseñan a odiar. Y en nuestras crianzas, incluso nuestras creencias, siempre nos enseñan a que el diferente o el que no encaja en la norma está mal. Claro, estas visiones se han transformado a lo largo del tiempo y me alegra que existan estos espacios precisamente para esa transformación, pero es algo que todavía se sigue perpetuando. Así que pues si nos ha sucedido, pues tachémoslo, si no, no. Vamos con el siguiente. Por si nos han negado los servicios o hemos tenido alguna barrera administrativa que impida nuestro acceso por motivos de nuestra orientación sexual o identidad de género, ya sea porque pedí una cita médica y ya me mandaron al psiquiatra porque eso está mal, o que me hayan negado mi medicación o mi tratamiento hormonal solo por el hecho de ser trans y que eso está mal, o alguna barrera administrativa como, bueno, quiero cambiar mi documento de identidad o hacer algún testimonio o algo en una notaría, o en una procuraduría, o en la fiscalía y que me hayan violentado solo por mi orientación sexual o identidad de género. Si nos ha pasado, pues tachemos. Vamos con la siguiente, que si sufrimos de algún temor a demostrarle cariño a nuestra pareja en espacio público por una posibilidad de una agresión, bueno, muy parecido a una que tuvimos. Si nos sucedió, pues también pues tachémosla. Y por último, si nos han negado alguna oportunidad laboral por nuestra orientación sexual o identidad de género. Acá creo que una compañera, si no estoy mal, Lía, fue la que nos compartió su experiencia, y es que esto es violencia. Nadie nos puede negar nuestra oportunidad o nuestro derecho a trabajar por nuestra expresión de género. Eso es violencia. ¿Listo? Justamente creo que Lía levantó la mano, así que si quieres participar. Bueno, del violómetro es 7 de 10 y una en 7 particular, de 10. ajá, y una Ujú, en particular es la negación del servicio o barrera administrativa de impedimento de acceso por motivo de orientación sexual e identidad de género. Me pasó hace poco que me tocó que hacer un derecho de petición porque no he ujú, podido hacer un proceso hormonal porque me mandaron un examen del tema de los testículos y no me ujú. lo podían aprobar porque como yo ya tengo mi cédula femenina, entonces me dijeron que eso ya el sistema no lo reconocía, que porque era un procedimiento para hombre y que la cédula es femenina. Entonces me pusieron unas trabas y ahí estoy en ese proceso. Ya pues esta semana me autorizaron los exámenes que tengo que realizarme,
pero la otra barrera, sí ya, la cita con el endocrino ya está vencida, entonces estoy como sin saber si seguir con el proceso porque es que es muy complicado, porque fuera de gastar dinero, es tiempo y muchas cosas, porque es que yo vivo en un municipio muy retirado de la ciudad, entonces, Mm, entonces claro. sí, llevo 10 años en este proceso y pues Ujú. siento que no he avanzado mucho a comparación pues de otras compañeras que empezaron hace 2 años, 3 años el proceso y ya tienen su proceso de feminización con operación de seno, cuerdas vocales, levantamiento de glúteos, porque he tenido referentes de las otras compañeras y pues yo no he logrado ni siquiera que me hagan el de la operación de seno. No, después sí ya me siento como cansada en este proceso. Y de Claro, las otras, también pues la que decía que si algún familiar, sí, eh, varios familiares me dejaron de hablar por el tema de mi identidad de género. Y pues la del proceso laboral, pues siempre me ha tocado que ir a mis emprendimientos por lo mismo, porque nunca me han contratado eh, en un puesto de trabajo y pues siempre he estudiado. Terminé mi bachiller, ahora pues estoy próxima a entrar a estudiar un tecnólogo en producción agrícola y pues ahí voy avanzando con la ayuda de Dios y con la ayuda también de Rona, que sus consejos y todo lo que nos ha brindado todo este tiempo me ha servido mucho. Le tengo una admiración profunda. Muchas gracias. gracias Lía por tu participación. Qué bonito que también estés participando de estos procesos, de que también estés participando de todos estos encuentros que realiza Ronald, porque realmente pues necesitamos unas redes de apoyo. Y también importante decirte que no estás sola. Tú me dices que vives en un municipio un poco lejano a la ciudad. Más sin embargo, tú puedes, si algún día, si es por términos de tiempo o de recursos, si puedes asistir a las casas LGBTI de la ciudad de Bogotá, eres completamente bienvenida porque ahí, por lo menos frente a tu proceso de salud, nosotros podemos hacer una acción de tutela contra tu EPS porque te está vulnerando un derecho fundamental en tu salud. ¿Listo? Entonces, si tú te acercas a ese tema, con el tema de tu cita médica, nosotros te podemos colaborar completamente gratuito, ¿listo? Entonces también es importante que, pues, si bien puedas acceder al servicio y pues desde acá te podemos colaborar, ¿listo? Pero bueno, vamos a continuar. No sé cuántas personas, cómo les fue con el violentómetro. Am, ¿Cuántos puntos sacaron de estas 10 frases? ¿Cuántos puntos? ¿Alguien nos lo quiere compartir? Bueno, entonces pues vamos a ir continuando. Acá pues no sé si Andrés puedes hacer un poquito más. Bueno, es que yo no sé si estoy viendo la pantalla completa, pero si observan al lado derecho, ahí está eh, el violentómetro, ¿listo? Si sacamos o sea, el solo hecho de tener un punto ya significa que hay violencia perpetuando en nuestra vida. Entonces, ¿qué es importante? Que este violentómetro siempre esté en ceros y hay que nosotros empecemos a tomar acciones respecto a este tema. Entonces, pues miren que hay como una escala. Si saqué un 1, quiere decir que tengo pues un riesgo de violencia, pero una probabilidad de que vaya aumentando. Si estamos entre 4 y 5 puntos, pues es un momento en que realmente tenemos que actuar. Y pues si ya estamos en un tema de 7 a 8 puntos e incluso más, pues tu vida y tu integridad están en riesgo. Y pues miren que acá precisamente, como lo comentaba Lía, pues mira todas las violencias y todas las barreras que ella ha tenido por su proceso de tránsito identitario, que pues precisamente su integridad se ve en riesgo por tanta vulneración de derecho que ella ha experimentado. Creo que alguien comentó, espérame porque acá desde el celular no puedo ver los mensajes, no sé si alguien me lo puede leer. Yo creo que fue Angélica la que escribió. Sí.
Sí, ella nos comenta que 4 de 10, nos comenta que el aspecto de la familia le afectó bastante, pero que ya no, nos comenta. Ok, entonces sí, somos agentes de cambio y como lo dice Ronald, empezar a educar a nuestras redes de apoyo, que si bien en todos los escenarios o no todas las personas están abiertas a escuchar o entender sobre nuestra identidad o nuestra orientación sexual, siempre es importante que empecemos a romper esas barreras y empezar a hacer valer nuestros derechos frente a la aceptación de nuestra identidad. Cuando una persona nos violenta por el simple hecho de ser de los sectores LGBTI, es importante que empecemos a tomar decisiones y empecemos a analizar si, ejemplo, en el caso de Angélica, el solo hecho de ser familia, vale la pena que yo mantenga esa relación familiar o eh, empezar a crear mi propio significado de qué es para mi familia y empezar a buscar mis redes de apoyo para, para yo empezar a crear mi espacio seguro. ¿Listo? Bueno, entonces pues vamos a ir avanzando. Esto es una herramienta que pues también se la vamos a dejar a Ronald para que si alguien en algún momento la necesita, pues le pueda ser útil. Y pues vamos a continuar con la siguiente. Y es, ¿cómo se ve un violentómetro LGBTI basado en las principales violencias que sufre la población en Colombia? Resulta que, pues aparte de estas 10 frases que les comentamos, hay muchas variables que incluso ya Andrés abordó en el inicio de esta presentación, y es que hay muchas violencias que nos perpetúan por solo hecho de ser LGBTIs. Comencemos desde la parte de bien abajo. Todo comienza con una broma hiriente sobre nuestra orientación sexual o identidad de género. A quien no se la han burlado, o incluso con los memes que vimos al inicio de la presentación, a pesar de que parecen burlas, pues realmente son hirientes, son discriminatorias, replican la violencia y eso hace que tenga como consecuencia que la violencia aumente. En caso de contextos escolares, el bullying escolar por nuestra orientación sexual o identidad de género, y no solo es entre compañeros de clase, que un profesor, un docente, un rector replique violencias o discriminación en las aulas de clase, pues hace o ha tenido como consecuencia, incluso lo vemos, en que muchas de las personas de los sectores sociales LGBTI deserten de sus estudios escolares solo porque el miedo o el bullying que reciben en las instituciones educativas. Entonces, ¿qué es importante? Empezar a transformar desde las escuelas, desde las instituciones, el manual de convivencia, adoptar las normas de género, adoptar la política pública LGBTI que se tiene actualmente vigente en Colombia para transformar estas realidades. No sin más, pues va incrementando la violencia y tenemos como tercer punto que pues independientemente del contexto en que nosotros estemos, que no se reconozca la orientación sexual o nuestra identidad de género. Y no sé si nos ha pasado que, no sé, en ejemplos laborales, en contextos sociales o en el espacio público, nosotros tengamos que inhibirnos de algún comportamiento o ese típico del no se te nota, como precisamente para adaptarnos o camuflarnos frente a un contexto que puede perpetuar una violencia. Acá creo que Lía dice que tú prestes. Ay, espérame, no alcancé a leer el comentario. ¿Lo puedes leer, por favor, Andrés? Sí, dice que prestes un baño y te digan que en el de hombres y no en el de las mujeres. Eso es violencia, precisamente. Y es que, claro, el binarismo, hombre-mujer, pero ¿qué pasa cuando no se ratifica o no se acepta esta identidad de género frente a las personas trans? Y es que eso es violencia, ¿listo? Bueno, eso también lleva al cuarto punto y es cohibir la libre expresión de la orientación sexual o identidad de género. Incluso los baños, los pasillos, el solo hecho de acercarme a una persona, inhibirnos también es violencia, porque es un espacio que si bien nos brinda protección o seguridad, no debería de pasar. Nosotros podemos ser quienes somos en cualquier contexto porque es nuestro derecho. Bien,
Continuando con el violentómetro, pues también aparecen las agresiones verbales, las típicas frases, burlas, discriminación, groserías. El maltrato verbal también es violencia. También la persecución policial, si bien esta institución no ha respondido muy bien a las demandas de las personas de los sectores sociales LGBTI, am, el abuso de poder en la policía se ve constantemente, precisamente por no solo por las orientaciones sexuales diversas y demás, sino pues a nivel general de la institución, pero pues se ha trabajado bastante en que esta institución policial pues transforme y adopte pues los tratos en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. Negación de servicios médicos, tenemos el caso específico de Lía y a muchas mujeres y hombres trans, precisamente todo con el tema del tratamiento hormonal, quienes siempre han sido victimizados y violentados por sus procedimientos. Entonces, como ya le comenté a Lía y como también les comento, pues ningún servicio de salud nos puede negar nuestro derecho a hacernos cualquier tratamiento, incluso tildarnos de que pues estamos locos o que tenemos que ir a un tratamiento psiquiátrico, porque es nuestro derecho, y si no, pues se pueden hacer acciones de tutela legales frente a estas instituciones para transformar esas realidades. También pues las barreras institucionales, ya hemos hablado de ello, cualquier papel, trámite, y pues también, bueno, uno muy importante que no hemos tocado, y es que también ser obligados a ir a terapias de conversión. No sé si a alguno o alguno o alguna le ha pasado esta situación, pero tristemente en Colombia todavía sigue siendo legal ah, ejercer o recluir o forzar a las personas a las terapias de conversión. Justamente el año pasado se estaba haciendo un debate legal o una formulación de una ley que aparezca o que eh, termine completamente este tipo de acciones. Tristemente va encaminado por las prácticas religiosas. No sé si dentro de estas instituciones religiosas pues aún existan, y si siguen existiendo, pues también es importante que también nos lo hagan saber con nosotros como subdirección de asuntos LGBTI, porque si es algo que se está empezando a intervenir. Incluso el año pasado se estaban grabando podcasts testimoniales de personas que han pasado por estos procesos, porque precisamente ha sido muy violento el que te fuercen a adaptarte a la heteronorma, que te fuercen a adaptarte a una identidad, un sexo de nacimiento con el cual yo no me siento identificado. Eso es violencia. Entonces se busca transformar esta realidad. Entonces sí es importante que se siga luchando por esta ley. No sabía que no la habían aprobado, pero créeme que desde la Subdirección para Asuntos LGBTI pues se seguirán buscando otras alternativas que precisamente hagan que estas instituciones, quienes lo practiquen, vayan en disminución. Muchas gracias por tu participación, Angélica. Bien, y pues vamos escalando. Están pues también las agresiones físicas, las amenazas de muerte que han presenciado personas por simple hecho de ser LGBTs, las violencias sexuales, el abuso sexual, ¿listo? Y también pues el peor escenario que puede pasar es que pues haya un crimen de odio, que haya un asesinato, un transfeminicidio, ¿listo? Por el solo hecho de una identidad, de una orientación sexual diversa. Entonces, pues miren que todas estas situaciones son importantes empezarlas a tener en cuenta, de que nos empecemos a analizar, y es, ¿realmente he sufrido o me han violentado con alguna de este tipo de situaciones? Hay una solución muy grande, y es que pues precisamente, pues si quieres ve bajando la diapositiva, Andrés, por favor. Y es que es nuestro turno empezarnos a analizar. Entonces, pues acá, pues en el gráfico que nos muestra Andrés, pues dice, sé que cada experiencia LGBT es única en el mundo, por lo que ahora puedes construir un violentómetro de acuerdo a tus experiencias de vida, y sobre todo como una herramienta para remitirte si sospechas que estás siendo víctima de una violencia. Entonces, a veces no lo tenemos muy claro,
a veces, como lo dice Andrés, se normaliza bastante que la burla, el chiste, o que me negaron un servicio médico, entonces pues ya no puedo acudir y pues se normaliza. Y la idea es que empecemos a emerger, empecemos a transformar. Entonces, acá en este termómetro que tenemos, o bueno, en el violentómetro, valga la redundancia, ahí va, vamos a poder colocar nuestras situaciones y pues esas son las acciones que tenemos que empezar a transformar en nuestro día a día, empezar a identificar qué situaciones nos han violentado y cómo buscar alternativas para empezarlas a transformar. Bien, Andrés, puedes seguir bajando. Y pues bueno, básicamente pues como para no enfatizar, pues también esta cartilla que se va a compartir, pues también nos trae una definición muy importante sobre la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, que pues también nos puede dar como unos pasos, unas pautas muy importantes para que nosotros vayamos rastreando qué tipo de violencias pues nos han ejercido por si no la conocíamos. Si quieres, ve bajando por favor, Andrés. También está la violencia patrimonial, que pues también la abordó Andrés en sus presentaciones, que pues nadie nos puede quitar ni un bien, ni un dinero, ni nada por el solo hecho de ser LGBTIs, y pues eso ya es manipulación, que haya violencia simbólica, ya sea por relaciones de poder, o pues también está la violencia económica. Entonces, pues, no sé si alguna o alguna tienen alguna duda sobre este violentómetro. Es una herramienta que pues les vamos a compartir, no solo para esta introspección que tenemos que hacer nosotros como personas de los sectores LGBTI, sino también si conocemos algún familiar, alguna red o alguien que esté pasando violencia y no sepamos cómo identificarla, espero que esta cartilla les guíe y les apoye en qué hacer. Claro, pero pues no se trata, o bueno, no acaba solo ahí, como si yo identifico la violencia, pues ahora ¿a dónde voy? Entonces, pues a nivel Colombia, especialmente en Bogotá, pues tenemos actualmente 5 casas LGBTI. Estas casas son del distrito y son servicios completamente gratuitos. En las casas LGBTI, pues tenemos servicio por psicología gratis, servicio por trabajo social. El trabajo social es súper importante porque, por ejemplo, en el caso de la compañera Lía, el trabajo social lo que te ayuda es a colocar esas acciones de tutela que frente a alguna institución o alguna barrera que te esté generando alguna violencia frente a tu identidad de género. Entonces, el trabajo social también es súper importante. También tenemos asesoramiento legal, porque como la violencia se normaliza, pues a veces hay casos donde esta violencia se perpetúa y tenemos que actuar si nos violentan física, mentalmente, económicamente, patrimonialmente. Si nosotros tenemos evidencias de un caso, nosotros también prestamos asesoramiento jurídico gratuito frente ¿a qué? Perdónenme que acá me interrumpieron. Nosotros prestamos asesoramiento gratuito frente a estas situaciones que tenemos que empezar a acudir a las instituciones. También tenemos el proceso del chuchu de la cédula. Si somos personas trans que deseamos cambiar nuestro nombre identitario o nuestro sexo en nuestro documento de identidad, también lo podemos hacer. Y también tenemos la línea diversa que pues también Ronald pues también le ha hecho mucha publicidad y es que pues es una línea gratuita. Si se nos dificulta acceder a algún servicio presencial, pues también tenemos un canal digital que es la línea diversa, ya sea por WhatsApp o por llamar en los horarios establecidos de la línea de atención. Ahí también les prestan el asesoramiento psicológico gratuito o les enrutan frente a alguna situación que requieran. Entonces, ese es el deber ser porque la institucionalidad está precisamente para apoyarnos como sectores, como parte de los sectores LGBTI.